Buenas tardes, sean todos bienvenidos. En nombre del Instituto Nacional de Salud, su directora general, la doctora Marta Lucía Ospina, y todo su equipo humano, agradecemos su presencia en la tertulia Perspectivas y Rol del INS en su nuevo siglo. Un evento más con el que conmemoramos nuestro centenario. Saludamos de manera muy especial al doctor Alejandro Gaviria, ministro de Salud y Protección Social, al doctor José Félix Patiño, exministro de Salud, al doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado para esta celebración. A los miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, a nuestros participantes en la tertulia, a nuestro moderador, a nuestros exdirectores y galardonados del Instituto Nacional de Salud y a todos los demás amigos de la institución que nos acompañan. Nuevamente sean bienvenidos y para dar inicio y desarrollo a nuestra tertulia, invito al doctor Jaime Ramírez Moreno, director de posgrados de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Bueno, buenas noches. Estamos muy entusiasmados por la aceptación que ustedes han hecho para asistir a este conversatorio que evoca la memoria y permite pensar en los sueños hacia el futuro. Y evocar la memoria de 100 años de una institución que ha participado tan activamente tiene un sentido no solo recordatorio, sino un sentido educativo para las nuevas generaciones, que se enfrentan a recoger de las anteriores sus mejores realizaciones que se tienen que divulgar y diseminar a través del tiempo como muestra del compromiso de las generaciones con el futuro. En ese sentido, me parece que este panel llama a la exaltación de estos logros y al reto de enfrentarse cómo sostenerlos y multiplicarlos hacia adelante. En este sentido, la forma como vamos a asumir este conversatorio es que cada uno de los invitados a participar en él hará uso de la palabra por un tiempo especificado y planteará sus consideraciones acerca de los logros y cómo sostenerlos y cómo hacer realizaciones nuevas. Y posteriormente vamos a hacer un intercambio de opiniones entre los participantes para generar lo que es propiamente la conversación. Esta conversación ya deja de ser tan formal en el sentido de la presentación y es más dialogada para que se puedan intercambiar puntos de vista que se van a generar en las primeras participaciones. Nos acompaña un grupo muy selecto que tiene dos características. Primero es que han participado de la memoria y de las actividades del instituto directamente. Segundo, han sido sus forjadores, sus investigadores y finalmente, en el caso del doctor Patiño y el doctor Wasserman, también sus biógrafos. Entonces, tenemos un círculo cerrado en el que las generaciones tienen la oportunidad de hacer y contar directamente la historia, ¿no es cierto? Eso no ocurre usualmente. A veces la historia la escriben los que no la hicieron y tenemos la gran ventaja de contar en este panel con quienes han hecho la historia y han estudiado qué papel jugaron en la historia y cómo se ven en ese desarrollo. Y entonces quiero resaltar en primer lugar la participación del doctor José Félix Patiño, que aparte de sus méritos académicos, ¿no es cierto?, tiene dos memorias juntas, que es la de él y la de su propio padre, que estuvo vinculado. Entonces se juntan dos generaciones en este experimento y alabo mucho las palabras que él mismo escribe sobre la participación de él en el instituto y la forma como lo recordaban sus compañeros médicos en América Latina, especialmente la Asociación de Médicos de Chile, que hace una exaltación y un reconocimiento al padre del doctor Patiño en esta gesta de crear conocimiento, atender los problemas de salud y participar de la diseminación y formación de los recursos humanos. En segundo lugar, la participación del doctor Wasserman, ¿no es cierto?, en dos ámbitos que me parecen estratégicos en la mirada prospectiva del instituto.
y es estar en la universidad, con las reglas de la universidad, y después hacer una experiencia de estar en el instituto, en donde a pesar de que confluyen los ámbitos del conocimiento, las reglas no siempre son las mismas, y él lo expresó muy bien en un artículo que leí del doctor a los 80 años, entre la lucha entre la legitimidad y la identidad del instituto, que en esa época se planteaba como un dilema, no sé si hoy sea un dilema o es un ámbito complementario. Posteriormente nos va a acompañar Alejandro Gaviria, también tiene un ámbito muy parecido desde su perspectiva, viene de la universidad a la política pública, viene del ámbito riguroso de las conclusiones que se aferran a un método, al ámbito de la acción pública, en donde no solo el método es importante, sino las pasiones políticas y los intereses que se mueven, y vivir la experiencia de los dos ámbitos que probablemente le tocan al instituto es una gran oportunidad para tenerlo como conversador, en la medida en que es sobre esas lógicas, ¿no es cierto?, que mezclan muchos ámbitos en donde la política adquiere cierto realismo. Y finalmente está con nosotros el doctor Ginás desde la perspectiva del desarrollo tecnológico. O sea, hay una idea de cómo la ciencia, cómo el conocimiento y la ciencia se convierten en los pilares para construir soluciones tecnológicas que la sociedad puede ir incorporando para mejorar sus niveles de bienestar. Entonces tenemos consolidadas las condiciones excepcionales para que este conversatorio sea muy ilustrativo, y ojalá que la grabación la puedan escuchar muchas personas que, sin haber vivido la historia que vamos a escuchar acá, puedan tener una buena idea de que las generaciones pasadas construyen un acumulado que debemos preservar. Entonces, sin aumentar más en esta presentación, que significó como adentrarme un poquito en la historia del instituto, le cedo la palabra al doctor Patiño para que nos comparta sus puntos de vista. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Realmente me sentí muy emocionado cuando fui invitado a participar en esta sesión tan importante. Y como este es un conversatorio, entonces voy a conversar. Les voy a contar que yo estoy vinculado al instituto tal vez desde la niñez, porque el profesor Luis Patiño Camargo hizo su tesis sobre el tifo exantemático, y el presidente de tesis fue el doctor Bernardo Samper. Yo recuerdo que con mi hermana Mercedes, mis padres iban a almorzar a la casa del doctor Bernardo Samper, que era media cuadra arriba de la entrada al Gimnasio Moderno en la calle 74, donde posteriormente sus hijos, Bernardo y Rafael Samper, tuvieron lo que se llamó la Clínica Samper, que era un consultorio muy importante. Y nos ponían a jugar en el prado de atrás, pero recuerdo realmente al doctor Bernardo Samper. Mi padre estuvo siempre vinculado, no como parte del instituto, sino como investigador, que estuvo en contacto con las figuras grandísimas, importantísimas en la historia del instituto. Yo recuerdo haber conocido a Jorge Boschel Manrique, a Augusto Galvis, personas que pasan a la historia con Hernando Groth y otros, porque hicieron contribuciones de verdad monumentales a la medicina colombiana. En un editorial que escribí recientemente, me refería al instituto como emblemático, como paradigmático. El vocablo emblemático quiere decir simbólico, alegórico, ejemplar, representativo. Y ciertamente yo creo que el Instituto Nacional de Salud ha sido una institución emblemática de Colombia. Y uno
una época en que yo creo que podemos decir que era el más importante instituto de salud en América Latina. Las culturas de los pueblos se desarrollan y pasan gracias a la acción de los hombres y mujeres y de las instituciones. Y el Instituto Nacional de Salud ha siempre congregado lo mejor de la inteligencia médica colombiana, y sus aportes a la salud realmente, cuando uno revisa la historia, y Moisés Wasserman escribió hace poco un artículo muy bueno sobre la historia del instituto, se queda uno asombrado de las realizaciones del instituto y lo que él logró erradicando enfermedades como la viruela, como el polio, que indiscutiblemente de la erradicación se debió al Instituto Nacional de Salud. Fundado en 1917 como una institución privada por los doctores Jorge Martínez Santa María y Bernardo Samper, en 1926 se convirtió ya en una institución pública y ha tenido diferentes nombres a través de la historia, y nosotros como médicos hemos tenido siempre que ver con el instituto en una u otra forma. También, perdonen que les haga una mención de algo personal. Tuve en la clínica de Marlí, donde ejercía antes de crearse la Fundación Santa Fe Bogotá, una paciente con una enfermedad muy grave, una fascitis necrotizante, que finalmente terminó con su vida. Teníamos que investigar cuál era el germen que producía eso, y se lo mandé al doctor Miguel Guzmán, que aquí está presente, al instituto, y él me llamó y me dijo: se trata de una Saxenea basiformis. Yo nunca había oído hablar de ese germen, pero me puse a leer sobre eso y él me informó que este sería el tercer caso, creo, ¿no?, en la literatura, si se comprobaba que era una Saxenea basiformis. Yo mandé también muestras a Atlanta, y en Atlanta me contestaron diciendo: es una Saxenea basiformis, como lo diagnosticó el doctor Guzmán en el Instituto Nacional de Salud. Entonces yo recuerdo eso, doctor Guzmán, como una cosa realmente importante en el devenir de mi práctica como cirujano. Pero si uno habla de la erradicación de la viruela, de la poliomielitis, todos los programas de salud pública reales, pues queda asombrado lo que ha sido la obra del instituto. A mí me preocupa solamente una cosa, y es que en uno de los decretos sobre el instituto se dice que debe hacer parte del Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que ante el desastroso Sistema Nacional de Salud de Colombia, lo peor que le puede pasar al instituto es hacer parte de él. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que no haga parte del Sistema Nacional de Salud, que ha probado ser desastroso, que está quebrado y que ha causado un gran mal a la medicina colombiana, ha quebrado los hospitales públicos y ha desprofesionalizado la medicina. Me parece que ustedes en el instituto están haciendo maravillas con el presupuesto, porque tienen un presupuesto exiguo que no corresponde a la importancia del instituto, y lo que uno querría sería que ese presupuesto se arreglara de acuerdo a la importancia de una institución que es orgullo de Colombia. Yo no quiero pasarme del tiempo, pero quería contarles esas cosas más de tipo personal.
y decirles que profeso por el instituto y por todos ustedes que trabajan en él la más grande admiración. Y me sorprende que lo hayan mantenido vivo cuando se ha hecho todo lo posible por extinguirlo y por acabarlo, porque a punto de reducirle el presupuesto se acaba cualquier institución. Yo me acuerdo que cuando Rafael Romero lo nombraron director y me contó, le dije, póngale al presidente de la época una condición, y es que le arregle el presupuesto antes de posesionarse. Y esas son las cosas que uno dice y que los presidentes a veces le dicen que sí y luego no cumplen, porque el presupuesto del instituto es muy inferior a lo que requiere. De manera que con eso quería contarles apenas esas cosas más bien de tipo personal y no repetir toda la historia tan brillante que ha sido expuesta por el doctor Wasserman y por otras personas que seguramente se van a referir a él. Bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra para el intercambio. Mis agradecimientos a la doctora Marta Lucía Ospina por la invitación. Saludos a mis compañeros de panel. Señor ministro, yo tengo que acercármelo bastante porque hablo muy pasito. Señor ministro, doctor José Félix Patiño, doctor Ginás, doctor Ramírez, y saludo, por supuesto, muy cordial a todos los miembros del Instituto ex y presentes. Saludo muy cariñoso a todos ellos y, por supuesto, a los académicos y académicas presentes. No puedo dejar de recordar la celebración de los 80 años que tuve el honor de liderar. El instituto recibió la Cruz de Boyacá y publicamos un libro editado por Gabriel Toro, Jorge Raat y Carlos Augusto Hernández, con algo de su historia y análisis y perspectivas futuras del INS. En ese libro, Mauricio Restrepo, entonces miembro del Consejo Científico, señalaba lo sorprendente y admirable de la duración de esa institución en un medio en que la fortaleza institucional no es lo dominante. Decía que algo debe haber en la índole y en las acciones del INS para que haya podido capear con éxito las acechanzas del tiempo y las dificultades de la historia. Se respondió a sí mismo señalando dos hechos. Uno, el aporte de beneficios a la sociedad, y el segundo, que ha sido un ámbito idóneo para el cultivo del talento y la creación. Los dos son hechos necesarios, tal vez insuficientemente explicados. En estos 15 minutos ampliaré lo que me resulte posible. El INS realmente se constituyó como el Instituto Nacional que es ahora en 1968, con la decisión del presidente Carlos Lleras Restrepo de organizar dentro del Estado colombiano varias instituciones de investigación, ricas y también enriquecedoras del conocimiento, descentralizadas aunque adscritas a los ministerios. La filosofía detrás de esta iniciativa reflejaba su claridad sobre lo que hoy llamamos economía del conocimiento, que ya se desarrollaba en los países líderes del mundo, y el reconocimiento de que Colombia necesitaba entrar en esa era y que instrumentos idóneos eran los institutos nacionales, con un carácter oficial, con una misión clara, pero con gran autonomía en su dirección y administración. Al INS afluyeron varios desarrollos, que más o menos en paralelo empezaron a principios del siglo XX. El que se asumió para definir el nacimiento fue la fundación del Laboratorio Samper Martínez en 1917. Dos jóvenes de la élite bogotana, Bernardo Samper Sordo y Jorge Martínez Santamaría, con estudios en el exterior y con mística de servicio y espíritu pionero, fundaron ese instituto.
Las prioridades no se definieron por diagnósticos de la situación general o por estudios prospectivos. Se derivaron de problemas familiares. Una hermana mordida por un gato rabioso que debió conseguir la vacuna con un viaje a Estados Unidos, otra familiar que murió de difteria. La verdad es que en una época en que las necesidades prioritarias eran infinitamente más numerosos que el potencial humano, era la forma en la que se asumían las prioridades. Pocos años después, el Estado compró el laboratorio, lo volvió nacional y sus fundadores siguieron trabajando en él. El doctor Samper fue uno de sus primeros directores. El doctor Martínez murió tempranamente por una infección que adquirió trabajando en el laboratorio. Usé el verbo afluir porque la mejor forma de imaginar ese desarrollo es el de muchas corrientes o ríos que afluyen a uno central, que termina conteniéndolos a todos, pero que luego en su camino genera brazos que toman otras direcciones y fertilizan diferentes suelos. Desde sus inicios, los varios afluentes tenían en común la manera como entonces se hacía investigación, sobre todo en un país que apenas la iniciaba. Se daban en forma simultánea una investigación que hoy llamaríamos básica para entender los agentes causantes de la enfermedad y conocer su distribución en el país y la forma como se diseminaban e infectaban a la gente. Otra aplicada, tecnológica de frontera, que sobre todo producía insumos de salud como vacunas y medios diagnóstico, y una más, tal vez diríamos primitivamente epidemiológica, que estudiaba brotes y generaba a partir de la experiencia normas e indicaciones para manejarlos. Así, al Samper Martínez, que investigaba la rabia y producía su vacuna, y la difteria y producía sus antisueros, se le unió el parque de vacunación que producía la vacuna antivariólica y dirigía su aplicación en campañas hasta que logró la erradicación de la viruela en el país. El Instituto Carlos Finlay con sus estudios de fiebre amarilla, la producción de su vacuna, las campañas de viscerotomía, diagnóstico y manejo de epidemias. Se integró el Instituto Franco de Villavicencio con toda su experiencia en parasitología. Se fusionaron también el Instituto de BCG, productor de vacuna Calmet-Guerin contra la tuberculosis, y el Laboratorio de Higiene Industrial y el Laboratorio de Control de Productos Farmacéuticos. El doctor Muñoz Rivas donó su laboratorio privado de investigación en lepra, que junto con el de tuberculosis formaron el Laboratorio de Micobacterias. En 1968 se integraron también los programas especiales de salud desde el Ministerio, que dieron el nombre al INPES, y el gran programa de saneamiento básico rural que construía los acueductos de municipios pequeños. En la década del 70, una nueva especie de investigadores, ya no esos pioneros, sino formados con posgrados altos, incluso doctorados en universidades del exterior, trajimos una investigación más al estilo de esos tiempos, enfocada, especializada. Surgieron entonces otros laboratorios, más laboratorios, algunos nuevos, otros derivados de los grandes afluentes antes descritos: microbiología, inmunología, bioquímica, genética, entomología, salud ambiental, parasitología, virología, patología. Se especializaron también los laboratorios de producción. Se generaron grupos con carácter social, como nutrición, laboratorio clínico, epidemiología y estudios sociales. Con la descentralización administrativa durante el gobierno Barco, se separó el programa de acueductos rurales y con la Ley 30, la sección de análisis de medicamentos y alimentos se convirtió en el actual INVIMA. Esa nueva forma de especializar funciones, que está más de acuerdo con los tiempos actuales, no dejaba de presentar retos al instituto. En el libro de los 80 años, como comentaba nuestro coordinador, yo señalaba algo que me parece que vale la pena recordar porque explica la situación de ese momento y tal vez da luces para el futuro. El instituto gozaba de un inmenso prestigio nacional e internacional. Era una de esas instituciones en Latinoamérica que la OPS denominaba de alta complejidad,
como el Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, el Campomar en Argentina, el Instituto Nacional de Salud de México y el de Venezuela, entre otros, que combinaban investigación básica, aplicada, producción, investigación social y epidemiológica, control de calidad del diagnóstico y también algunas acciones directas. Pero seguramente, por una particularidad nuestra nacional y por la carencia de una cultura propensa a la ciencia, sufríamos una especie de esquizofrenia institucional que generaba un divorcio entre lo que definía la identidad del instituto y aquello que le daba legitimidad en el gobierno. En efecto, si se le preguntaba a cualquier persona medianamente ilustrada qué era el INS, respondía sin dudar que un instituto de investigación en salud. Pero cuando había que reclamar presupuestos al gobierno, esa identidad se hacía superflua. Lo que le daba legitimidad a los reclamos era la producción de biológicos, la red de laboratorios que aseguraba diagnósticos uniformes y la atención a los brotes y a las urgencias que surgían siempre como sorpresas cotidianas. Planteaba en ese texto que en gran medida el desarrollo del instituto iba a depender a futuro de la forma en que la investigación adquiriera legitimidad nacional y por otro lado los servicios resonaran en esa identidad del instituto sabio de tantos años. Otra forma de verlo es que estaban divorciadas la función de referencia ejercida por un amplio reconocimiento social de aquella gente que sabía más porque había investigado más, de aquella otra que era ejercida por decreto. La primera, tal vez con menos fuerza jurídica, pero con una enorme fuerza social. La segunda débil y tan solo formal en ausencia de la primera. En la fecha de los 100 años, salieron en la prensa algunas notas señalando hitos del INS. He hablado con algunos veteranos y a todos nos ha parecido que esas notas no hacen ninguna justicia al muy ilustre pasado. Yo publiqué algo hace poco en la prensa sin mencionar nombres. Me parece que no solo es injusto, sino que no permite realmente entender lo que era el prestigio del instituto y el poder de referencia que ejercía ese prestigio, como afirmaba antes, mucho más fuerte que las normas oficiales. Esos nombres, para quien conoce la historia, definen lo que es el INS mejor que cualquier relato. Me arriesgo a mencionar algunos con la certeza de que muchos quedarán por fuera de la lista. Me limitaré a aquellos que de alguna forma contribuyeron al carácter de la institución. De Bernardo Samper y Jorge Martínez, los fundadores, ya describí el espíritu y su aporte. Hubo una pléyade de médicos tropicales que eran parasitólogos, microbiólogos y virólogos todo el tiempo, como César Uribe Piedrahíta, quien dirigió el Instituto Roberto Franco y estudió los tripanosomas y su transmisión por artrópodos, Luis Patiño Camargo con sus tesis sobre el tifo exantemático y experto en general en enfermedades infecciosas, Hernando Groth, Carlos San Martín y Santiago Rangifo, expertos mundiales en tripanosomiasis y virus transmitidos por insectos vectores, Augusto Gas Galvis estudió sobre la fiebre amarilla y propulsor de las campañas de diagnóstico y de control, Jorge Boschen Manrique y sus estudios combinados de fiebre amarilla y entomología médica, Eduardo Acosta Lleras y Enrique Prías con la campaña antivariólica, Alfredo Lleras Pizarro y Andrés Soriano Lleras con los virus de encefalitis, Eduardo Sorno Mesa, el primero de nuestros grandes entomólogos médicos, Guillermo Aparicio, quien trajo a Colombia la vacuna BCG y fue un gran experto en tuberculosis, prevención y diagnóstico, Guillermo Muñoz Rivas, reconocido mundialmente por sus estudios en lepra. Todos conformaron una generación admirable. Cada uno de ellos es actor de una verdadera epopeya. Todas en conjunto son las raíces de este tronco que celebramos hoy. Algo más tarde, sus discípulos en todos los campos asumieron tareas con similar responsabilidad y mística. Mencionaré al parasitólogo Augusto Corredor y su discípulo Santiago Nicos, hoy en la OPS, a los entomólogos Alberto Morales y a sus discípulos Cristina Ferro y Víctor Olano, a patólogos referencia nacional e internacional como Bernardo Buitrago en hígado, Gersaín Rodríguez en piel, Gabriel Toro en sistema nervioso, microbiólogos como Miguel Guzmán y Elizabeth Castañeda,
micobacteriólogos como Luis Carlos Orozco, virólogos, Jorge Boschel Samper, genetistas como Paulina Muñoz y Alejandro Giraldo, bioquímicos como Ernesto Barbosa, quien tuve el honor de reemplazar, salubristas ambientales, Enrique Guerrero, Edgar Podleski, Mauricio Restrepo. Además, la actividad del Instituto en producción de vacunas y biológicos fue decisiva en el desarrollo del país. Juan Manuel Rengifo en la producción de antivenenos, Alicia de Santa, Ligia Lugo y Dora Calvache asumieron producción de vacunas después de los pioneros. En otro campo, Eduardo López Ávila dirigió el Laboratorio de Análisis de Medicamentos y Alimentos. El instituto hizo grandes encuestas de morbilidad y estudios sociales que definieron el perfil epidemiológico del país. Acá está Óscar Juliao para testificarlo, y ayudaron a determinar las prioridades en las políticas de salud. Como prometí, cometí el gran pecado de no nombrar a muchos. El tiempo no alcanza, pero con esos nombres traté de mostrar mi tesis de la inmensa capacidad de referencia científica que estaba basada en el peso específico y en el reconocimiento de sus trabajadores. Los estilos cambiaron con el tiempo, pero la preocupación por el alto nivel académico de sus líderes no cambió. Recuerdo que cuando terminé mi dirección hace 20 años, tenía en el instituto 8 PhDs y había apoyado a 6 más que estaban haciendo doctorado en el exterior, becados por Conciencias, y debían reincorporarse al instituto a su regreso. Un número tal vez pequeño para los estándares internacionales, pero superior al que tienen incluso hoy muchos de nuestros centros e institutos de investigación. Como dije en una columna reciente en El Tiempo, creo que la intención del presidente Lleras Restrepo de darle una gran autonomía a las instituciones nacionales generadoras de conocimiento, infortunadamente se fue deformando en el tiempo, en un proceso que puede tener lógica para el corto plazo, pero no para el largo. Se convirtieron en brazos técnicos de los ministerios. Puede ser que era lo que tenía que pasar, pero yo lo lamento. Se perdió esa crítica amigable, sabia y propositiva cuando se fusionó la acción inmediata con su seguimiento y con la planeación prospectiva. La investigación se hizo en muchos casos más que aplicada operativa. Mauricio Restrepo, un epidemiólogo que sería consultor obligado en cualquier parte del mundo, planteó a su regreso el posgrado en Harvard y Lyon una propuesta para generar una inteligencia epidemiológica, más dirigida a prever los sucesos y evitarlos que a registrar los brotes y apagar los incendios. Mencioné tantos nombres para resaltar el hecho de que esa gran inteligencia epidemiológica y la otra inteligencia científica serán posibles si, como Restrepo escribió hace 20 años, el INS va a continuar siendo un ámbito idóneo para el cultivo del talento y la creación. Las grandes instituciones crecen sobre raíces profundas. Esta las tiene y siguen vivas. Ojalá el país lo entienda y sepa utilizarlas para construir sobre ellas al gran Instituto de Ciencia y Tecnología en Salud que nos merecemos los colombianos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Corresponde el turno de la palabra al doctor Marco Antonio Ginás. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a Marta Lucía, al INS por esta invitación, por tener esta oportunidad precisamente para compartir con ustedes algunas ideas, más que sobre desarrollo tecnológico, Jaime, como planteabas. Yo quería hablarles, incluso había preparado una presentación al respecto, hablarles sobre la agenda de competitividad del país y de alguna manera unas primeras ideas, sin ser un conocedor del rol del Instituto Nacional de Salud, unas primeras ideas sobre cuál debería ser el rol del INS en esa agenda de competitividad. Y en ese sentido, quería comenzar recordando que hace 10 años el país precisamente armó un sistema de competitividad, ahorita me voy a volver a referir a él, hoy en día Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, y se puso como meta que al año 2032 el país
iba a ubicarse en tercer lugar en Latinoamérica en materia de competitividad. Y cuando se habla de ese nivel de referencia, generalmente se hace alusión al indicador por antonomasia en materia de competitividad, que es el Foro Económico Mundial. Lo cierto es que hace 10 años que el país se puso esa meta, estábamos en el puesto 63 entre alrededor de 150, 160 países. En la última medición, el año pasado, ese es un reporte que generalmente sale en septiembre, octubre de todos los años, el país se ubicó en el puesto 61 entre 140 países. Eso para mandar un primer mensaje, y es que a pesar, digamos, de los esfuerzos que el país ha hecho en materia de competitividad y de haber armado este andamiaje institucional, realmente no se ha avanzado de manera contundente en materia de competitividad. Eso, de alguna manera, se refleja y no sorprende el reto de productividad que tiene el país. Doctor Gaviria lo sabe muy bien, pero Colombia es un país que en los últimos 15 años ha tenido un desempeño sobresaliente en materia de inversión, que de alguna manera da cuenta del nivel de crecimiento que ha tenido el país durante estos últimos 15 años. Sin embargo, ese nivel de inversión que llegó a niveles que hace 15 años hubieran sido totalmente insospechados, niveles que uno podría catalogar de asiáticos en materia de inversión, casi 30% del PIB, como saben los economistas, no ha venido acompañado por una mayor productividad. Lo cierto es que la productividad en el país, y esto además no solo es un tema de Colombia, en general los países latinoamericanos y en el mundo, se habla precisamente de este problema de una productividad que ha permanecido estancada, pero en el país es particularmente, digamos, severo ese comportamiento de estancamiento durante las últimas 2 décadas en materia de productividad. Y los economistas saben hace más de 60 años, año 57, paper de Robert Solow sobre crecimiento, que al final del día lo importante es la productividad, que si un país, una región quiere tener altas tasas de crecimiento, tiene que detonar su productividad. Muy bien lo resume un premio Nobel de Economía, el profesor Paul Krugman, cuando dice: la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Particularmente en un país como Colombia, en un contexto de posconflicto, el reto de detonar la productividad tiene que ser central de esa agenda. Ahora bien, durante los últimos años se viene generando un nuevo consenso sobre cómo detonar precisamente esa productividad y cómo mejorar en competitividad. Y ese nuevo consenso lo que sugiere es que para detonar esa productividad no es suficiente con esfuerzos transversales u horizontales en materia de competitividad. Es decir, no es suficiente con tener unos fundamentales macro y microeconómicos en general buenos para todos los sectores, sino que esa agenda transversal que puede ejemplificarse como la agenda de mejora de la calidad de la educación básica y media, incluso la agenda de mejora del funcionamiento del sistema de salud, para traerlo a colación, o la agenda, por ejemplo, de 4G de infraestructura, que de alguna manera va a mejorar la competitividad logística para todos los sectores, pues el nuevo consenso lo que indica es que a esa agenda hay que agregarle lo que se conoce como agenda vertical o política industrial moderna, o como lo denomina ahora el BID, que me gusta además mucho más el nombre, política de desarrollo productivo, que como su nombre lo indica, hace relación ya a esos esfuerzos verticales de apuestas productivas, de sectores estratégicos, de clústeres estratégicos que deben trabajar los países o las regiones si efectivamente quieren lograr esas mejoras en productividad. Muy bien lo sintetiza otro profesor de economía, el profesor Danny Roderick de la Universidad de Harvard, cuando sugiere que han sido los países que han logrado combinar profundas agendas horizontales con profundas agendas verticales o política industrial moderna los que han logrado detonar esa productividad y tener altas tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo. La buena noticia es que efectivamente hace 10 años
pusimos en marcha esta arquitectura institucional que es el Sistema Nacional de Competitividad, hoy en día incluso modelo a nivel internacional. Hoy hay una clase, en la clase de Michael Porter en la Universidad de Harvard, que habla precisamente sobre ese sistema de competitividad como arreglo institucional que permite articular a los diferentes actores relevantes para desarrollar una agenda de competitividad. Vale la pena decir que ese sistema tiene unas instancias del nivel nacional, hay una comisión de competitividad de nivel nacional que preside el mismo presidente de la República, un comité ejecutivo, unos comités técnicos, pero adicionalmente ese sistema lo componen 32 comisiones regionales de competitividad, una por cada departamento, y aquí en Bogotá, Cundinamarca, tenemos nuestra comisión regional de competitividad. Lo cierto es que en los últimos 3 años nos pusimos a la tarea precisamente de ordenar un poco la casa en términos de los esfuerzos que el país estaba haciendo, particularmente en materia de lo que uno podría denominar esa agenda vertical o esa política industrial moderna. Porque lo cierto es que el paradigma en Colombia con relación a este tema ha venido cambiando y el país venía desarrollando una cantidad de esfuerzos, pero sin que existiera precisamente una política que articulara y coordinara todos esos esfuerzos. De ese ejercicio resultaron 2 políticas, una de las cuales ya fue expedida el año pasado, una de las cuales desafortunadamente no salió. Por un lado, la política de desarrollo productivo COMPES 3866 del 2016, que fue expedida alrededor de septiembre del año pasado. La ministra de Comercio, Industria y Turismo ha sido una de las grandes abanderadas, aunque en principio eso no es una política del Ministerio de Comercio, sino debe ser una política de nivel supraministerial, y una segunda política que quedó siendo un borrador, pero en principio ya estaba construida, la nueva política de ciencia, tecnología e innovación del país. Lo cierto es que estas 2 políticas de alguna manera ordenaban la casa y se podrían constituir en lo que uno podría denominar la política industrial moderna del país. Sin entrar en detalles de esa política, sin mencionar un tema para ya entrar y aterrizar a lo que estamos haciendo en Bogotá en el tema, y es que estas 2 políticas traen un cambio de paradigma con relación a cómo el país venía desarrollando este tipo de esfuerzos. Particularmente, a partir de estas políticas, son las regiones y no el nivel nacional quienes definen cuáles son esas apuestas productivas o clústeres estratégicos o áreas estratégicas que querrán trabajar de la mano con el gobierno nacional en el marco de estas políticas. En ese sentido, Bogotá, Cundinamarca vienen desarrollando 2 conjuntos de esfuerzos que de alguna manera ponen a esta región por delante de otras regiones en tener una agenda de desarrollo productivo, una agenda vertical importante. En primer lugar, hace 8 o 9 meses, lanzamos en junio del año pasado lo que debería convertirse en la partitura única en materia de desarrollo económico en Bogotá región durante los próximos 10 años. Se trata de nuestra estrategia de especialización inteligente, una estrategia que además fue construida de forma colectiva por múltiples actores del sector público, de lo privado, de la academia, y que define 5 áreas estratégicas sobre las cuales todos estos actores vamos a focalizar la mayor cantidad de esfuerzos y recursos durante los próximos años aquí en Bogotá región. Una primera área que hemos denominado Bogotá Ciudad Región Creativa, que busca abarcar sectores y clústeres relacionados con eso que hoy en día denominamos economía naranja. Una segunda área que está muy relacionado con el alcance, el ámbito de acción del INS, que hemos denominado Biopolo, y que busca abarcar sectores y clústeres relacionados con las ciencias de la vida. Ahí estarían abarcados sectores y clústeres del ámbito agropecuario y agroindustrial, pero también en clústeres como el de la salud, como el de farma, como el de cosmética. Una tercera área que hemos denominado servicios empresariales. Una cuarta área que hemos denominado Hub de Conocimiento Avanzado, que apunta precisamente a proveer el capital humano que estén requiriendo las otras 4 áreas. Y una quinta área que hemos denominado Ciudad-Región Sostenible, que apunta a abordar desafíos de sostenibilidad de la ciudad-región.
Lo cierto es que esa primera pieza del rompecabezas de la Agenda de Desarrollo Productivo de Bogotá Región la queremos aterrizar muy pronto en un portafolio de proyectos de ciencia, tecnología e innovación de gran envergadura que muevan la aguja de los sectores y clústeres que hacen parte de cada una de estas 5 áreas. La segunda pieza del rompecabezas de esta Agenda de Desarrollo Productivo de Bogotá es la agenda de clústeres que viene trabajando Bogotá Región. Hoy en día, para que quede claro, Bogotá Región está trabajando la agenda de clústeres más profunda y ambiciosa del país. En un país que de por sí ya están pasando cosas interesantes en materia de clústeres. Hoy hay más de 80 iniciativas de clúster en el país, 15 de ellas se están trabajando en Bogotá en áreas totalmente relacionadas con las 5 áreas de especialización. Muy rápidamente, en Bogotá Región Creativa tenemos un clúster de industrias creativas y de contenido, tenemos un clúster de comunicación gráfica, tenemos 3 clústeres relacionados a moda, prendas de vestir, cuero, calzado y marroquinería, joyería y bisutería, tenemos un clúster de música y tenemos un clúster de gastronomía. En materia de biopolo, tenemos un clúster de salud, tenemos un clúster lácteo, tenemos un clúster de cosméticos y recientemente lanzamos una iniciativa de clúster farma. En materia de servicios empresariales, tenemos un clúster de turismo de negocios y eventos, tenemos un clúster de software y TI y tenemos un clúster de servicios financieros. Y con relación a ciudad-región sostenible, tenemos un clúster de energía eléctrica que hoy en día está trabajando en agendas de eficiencia energética muy relacionados con esa quinta área. Lo cierto es que estas 2 piezas del rompecabezas, esa agenda de estrategia de especialización inteligente y sus proyectos, combinado con esa agenda de iniciativas de clústeres donde de alguna manera se están identificando y abordando cuellos de botella que limitan la capacidad de crecimiento de estos sectores, esas 2 piezas conforman la agenda de desarrollo productivo que estamos trabajando en Bogotá Región en el marco precisamente de la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá, Cundinamarca, que hace parte precisamente de ese Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Todo eso para llegar a unas reflexiones finales y una invitación al Instituto Nacional de Salud. En primer lugar, decir que, dado lo que he comentado, el sector de salud se puede ver como teniendo un doble rol con relación al reto de competitividad en el país. En primer lugar, un rol relacionado a la mejora del funcionamiento del sistema, precisamente buscando un mejor nivel de salud del país y por lo tanto una mayor productividad de su población, es decir, entendido el rol como parte de esa agenda transversal en materia de competitividad, pero un segundo rol más asociado a eso que llamamos agenda vertical o política industrial moderna, es decir, entender el sector de salud como un sector más del aparato productivo que se puede convertir en un gran jalonador del crecimiento económico y generador de empleo de calidad. Frente a ambos roles, el INS tiene un papel importante a jugar. Y en ese sentido, con relación al primero, será clave que el instituto se involucre en los arreglos institucionales en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente los arreglos de nivel nacional de ese sistema. Pero con relación al segundo rol, al que tiene que ver ya con su papel como sector productivo jalonador del crecimiento, desde ya invitamos desde la Cámara de Comercio de Bogotá, donde estamos desempeñando el rol de Secretaría Técnica de esa Comisión Regional de Competitividad, a que el instituto nos acompañe, por un lado, en los clústeres que están relacionados a su alcance, particularmente los clústeres de salud y los clústeres de farma, pero que adicionalmente haga parte de la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá, Cundinamarca, en particular en esa mesa de biopolo, precisamente para que la agenda de investigación del instituto se ponga al servicio de la sofisticación del sector salud de la ciudad-región y así del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ginás. Le cedo el turno
al doctor Gaviria. Muchas gracias, doctor Jaime. Con un saludo, buenas noches a todos, a doctor Patiño, doctor Wasserman, doctor Ginás. Yo voy a intentar una reflexión institucional y antes quiero hacer una pequeña aclaración metodológica o epistemológica, si se quiere. Doctor Wasserman, usted que es columnista, yo lo fui por un tiempo largo. Hace un año aproximadamente leí una columna interesante escrita por David Brooks en el New York Times. Y él hablaba que hay dos tipos de columnistas o dos tipos de aproximaciones a muchos problemas. Uno lo llamaba engaged, involucrados, los comprometidos, más de los activistas. Otro lo llamaba detached, uno podría decir más neutral, como si fuera un observador neutral mirando desde afuera alguna historia, algún problema social, alguna circunstancia que nos compete a todos. Las presentaciones, por razones obvias que hicieron el doctor Wasserman y el doctor Patiño, son más engaged. La mía va a ser un poco más una mirada más neutral, panorámica desde afuera. No basada en una reflexión muy larga, sino en una conversación que tuvimos esta tarde con la doctora Marta Lucía. Y la reflexión que quiero hacer no es de toda la historia del INS, es de la historia reciente, de los últimos 50 años, tal vez empezando con el INPES en el año 1968. Los primeros 50 años yo creo que ya han sido relatados y uno podría decir esa es la parte heroica de esta historia. Después empieza la otra parte, más institucional, sin ser peyorativo cuando quiero hablar de una historia institucional. Yo creo que en estos últimos 50 años ha existido un trasegar institucional del Instituto Nacional de Salud y quiero plantear como hipótesis de trabajo que ese trasegar ha estado marcado por dos fuerzas o de pronto por una tercera. La primera son los cambios sustanciales que han ocurrido en el Estado colombiano en los últimos 50 años. La segunda fuerza es el cambio sustancial que ha ocurrido en el perfil epidemiológico de los colombianos, en la salud de los colombianos en los últimos 50 años. Y la tercera, menor pero también importante y tiene que ver con algunos de los comentarios que ya hizo el doctor Wasserman, es la forma como ha evolucionado no localmente sino globalmente la producción de conocimiento. Lo que yo pudiera llamar, sin ser peyorativo de nuevo, la burocratización del conocimiento. La forma global y colectiva como se produce conocimiento que hoy en día es distinta a como se producía hace algunas décadas. Quiero entonces citar la primera fuerza, los cambios del Estado. Yo creo que han ocurrido dos cosas, sobre todo en esta última parte de la historia. Una es la descentralización administrativa, que no nace con la Constitución del año 1991, nace desde la década del 80, pero se consolidó de manera definitiva. Nuestro país se descentralizó. Ahora pensaba lo siguiente, muchas instituciones tuvieron las mismas siglas, institutos, así como este fue el INPES. Voy a dar una lista de algunos cadáveres. Infopal, INURBE, INCORA, INDERENA, ya no hacen parte de la historia institucional de nuestro país. Fueron creados por la misma época, en los años 60, con la visión que tuvo importancia en su momento, la visión, voy a llamarla carloyerista, de cómo se hacía desde las políticas públicas y del cambio social la transformación de nuestra sociedad. Pero esa visión se fue quedando atrás. Y yo creo que estas instituciones desaparecieron y desaparecieron con razón, porque una de las primeras funciones que tenía que hacer el INPES era un plan de saneamiento básico rural. El plan de saneamiento básico rural no tiene hoy en día sentido hacerlo centralizadamente después de la descentralización. Claramente tenían que cambiar las prioridades. Y también la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y no voy a entrar en polémicas con el doctor José Félix, no vale la pena sobre si ha servido o no, pero claramente cambió el énfasis de las preguntas de investigación y de los asuntos sobre los que investigar. Surgió una especie rara, doctor Jaime, usted hace parte de eso, ¿no? El economista de la salud. Porque de alguna manera las cuestiones nuevas de la gestión de riesgos
las preguntas de salud pública fueron transmutando también a cambiar institucionalmente nuestro país. Y esos cambios, primero de naturaleza institucional, y vuelvo y repito, cito los dos, la descentralización y la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tenían necesariamente que impactar sobre el Instituto Nacional de Salud, no podría seguir siendo el mismo. Y yo quiero en todo caso celebrar aquí que el Instituto Nacional de Salud fue capaz de adaptarse, de tener la flexibilidad y la maleabilidad necesaria para no desaparecer como desaparecieron el Infopal y los otros. Para bien, el Infopal cuando desapareció era básicamente un nido de clientelismo, porque había dejado de funcionar como tenía que funcionar. También cambiaron las prioridades de salud pública, cambió nuestro país. 70% de la carga de enfermedad viene de las enfermedades crónicas no transmisibles, que nos lleva a un enfoque muy distinto de salud pública. Las preguntas, Fernando, que nos hacemos todos los días cuando, por ejemplo, la emergencia de la diabetes como una epidemia global y lo que eso plantea desde una perspectiva de salud pública, de impactar comportamientos. Necesariamente necesitan un enfoque intersectorial, distinto a lo que el Instituto Nacional de Salud hacía en su momento, donde podría tener un foco más claro, más preciso. Entonces yo creo que esos dos factores, voy a dejar la idea ahí, simplemente como una hipótesis de trabajo, las transformaciones institucionales y las transformaciones de salud de nuestro país impactaron sobre el devenir institucional del Instituto Nacional de Salud. No quiero hacer juicios de valor, dejemos simplemente que es para bien y para mal. Yo creo que hay cosas donde el instituto mejoró, hay unas capacidades en eso de tal vez de conocimiento y investigación básica que por muchas razones fueron desplazándose a otras partes y voy a citar algunas de esas razones más adelante. También, después de pasar por una universidad, la generación de conocimiento, la investigación básica, la forma como se miden los investigadores, esta obsesión por las citaciones, la cienciometría, nada de eso existía hace 50 años. Y yo creo que eso fue cambiando y de alguna manera el entorno o el ámbito institucional de las universidades se hizo más amigable para esa generación colectiva de conocimiento que lo que tenía el Instituto Nacional de Salud por razones incluso institucionales, por la incapacidad que hemos tenido como Estado, por ejemplo, de tener una carrera administrativa para investigadores, que es un desafío fundamental si queremos fortalecer el Instituto Nacional de Salud como un centro de investigación, y también voy a decir algo al respecto más adelante. Hubo una institución de la misma época, y quiero hacer una analogía, porque yo creo que es una analogía importante que nos permite también ver un hecho relevante, el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación se crea en Colombia por allá, año 1960, año 1961, como respuesta a un conjunto de contingencias históricas. La historia está perdida en el tiempo, pero el Departamento Nacional de Planeación se crea como resultado de la Alianza para el Progreso, que a su vez había sido una reacción de los Estados Unidos a la Revolución Cubana del año 59. Y la Alianza para el Progreso le dice a los países de América Latina: nosotros queremos darles unos recursos de ayuda externa. Lo que se quería en su momento era evitar el contagio de la Revolución Cubana en todo el continente. Pero tienen que crear un Plan Nacional de Desarrollo. Así se llamaba, un Plan Nacional de Desarrollo. Los países se tenían que preparar para hacer unos planes nacionales de desarrollo. Y Colombia crea el Departamento Nacional de Planeación para hacer ese primer Plan Nacional de Desarrollo y por lo tanto poder recibir los recursos de ayuda externa de los Estados Unidos. Colombia avanzó más rápido que esa tarea que todos los países de América Latina, por eso el presidente Kennedy vino a Bogotá, no fue a otra parte. Aquí nos quedó el barrio con su nombre, como recuerdo para todos. Eso fue cambiando, pero el Departamento Nacional de Planeación fue en su momento, después de esa historia, el que centralizó las oficinas de planeación y de conocimiento de todas las entidades estatales. Se fueron fortaleciendo los ministerios y el Departamento Nacional de Planeación ha sido capaz de sobrevivir una época tan distinta, donde hoy en día su esencia tiene que ver poco con su origen, porque ha sido capaz también de atraer conocimiento. Yo creo que ese es un punto donde el INS tiene que seguir teniendo esa capacidad para atraer y retener el talento. Esa capacidad
a pesar de unas circunstancias históricas hoy distintas, la mantuvo el Departamento Nacional de Planeación y la ha mantenido también, con algunas notas de pie de página y algunas salvedades del Instituto Nacional de Salud. Yo creo que eso tiene que seguir fortaleciéndose hacia el futuro. Entonces quiero, para volver sobre los asuntos esenciales de esta historia, sin señalar la otra parte de la historia, que es una historia de heroísmo de algunos precursores de la salud pública en nuestro país, que los cambios del INS son resultado también de los cambios institucionales que han venido ocurriendo en nuestro país. Retos y desafíos, me gustó una palabra que utilizó el profesor Wasserman ahora, acechanzas. ¿Cuáles tenemos hacia el futuro? Hay unas obvias. El tema presupuestal, Marta, donde hemos luchado. Lo que mencionaba el profesor Wasserman ahora, yo creo que tiene toda la razón. Esa historia que era la de antes sigue siendo la actual. Estas instituciones son muy atractivas a la hora de recortar los presupuestos, porque su impacto es más de mediano y largo plazo que de corto plazo. Y en las urgencias coyunturales fiscales generalmente se sacrifica el conocimiento, desafortunadamente. Entonces, esa es una acechanza donde tenemos que seguir día a día luchando por el fortalecimiento presupuestal del Instituto Nacional de Salud y entre todos mandar un mensaje claro y vehemente a la sociedad de su importancia. Nos han ayudado un poco las coyunturas recientes de chikungunya, zika y demás. Otra acechanza, que es también la de muchas de las instituciones del Estado, y es la captura política. Estaba yo en mi oficina hace aproximadamente 2 años y medio, llegó un grupo de congresistas, no de su partido, doctor Rafael, y me dijeron que yo no sé por qué ellos eran un grupo de los 7, que en ese grupo había un grupo de los 3, y que ellos habían hablado con alguien y querían presentar unas hojas de vida para el Instituto Nacional de Salud. Y yo dije, a mí nadie me ha dicho nada. Y yo dije, bien, pueda depositar la hoja de vida aquí en la canasta de la basura. El Estado colombiano, desafortunadamente, por un equilibrio político muy complejo que se creó desde el año 58, tal vez tiene esas acechanzas, ¿no? Y yo creo que toca seguir defendiendo la idoneidad técnica, y la palabra de pronto no es muy bonita. Creo que la revista El Malpensante, que publicó un artículo hace unos años de 100 insultos ordenados por orden alfabético, uno era tecnócrata, pero yo creo que la tecnocracia es importante, entendida como el manejo técnico de estas cuestiones. Presupuesto, idoneidad, sobre todo en la dirección. Yo he tenido la fortuna de tener 2 directores, aquí está el doctor Fernando de la Dos y está la doctora Marta Lucía Ospina, con idoneidad técnica absoluta. Está el tema complejo que lo hablábamos ahora con la doctora Marta de la descentralización. Desafortunadamente la descentralización pasó, pero no fuimos capaces de acumular esas capacidades en el territorio. Yo estuve la semana pasada, viernes, a esta hora, en la Secretaría de Salud de La Guajira, en la Secretaría es en el edificio. Uno entra y sube por unas escalas al segundo piso donde está el Laboratorio de Salud Pública. Allí no hay Laboratorio de Salud Pública, hay un montón de aparatos tirados, muchos de ellos le costaron mucho dinero al país, no hay ningún tipo de capacidad instalada allí. Entonces el Instituto Nacional de Salud yo creo que va a tener que jugar un papel más importante en buena parte del territorio de nuestro país. Muchas de esas capacidades no se han descentralizado plenamente. Me decía ahora la doctora Marta que a ella la siguen llamando alcaldes, que hay tareas en principio, en teoría descentralizadas que no se han hecho, que la calidad del agua, que esta cosa o la otra. En Colombia ocurrió un aspecto desafortunado, que todavía no está escrito, una historia que yo quisiera escribir algún día, es la siguiente. Nosotros profundizamos la descentralización en el año 91, año 92 con la ley 60, leyes posteriores. Ocurrió la crisis financiera de finales de los años 90, imprevista por un conjunto de razones, parte por una confluencia de razones políticas y una coyuntura externa desfavorable. Eso llevó a la ley 617, porque también teníamos una crisis territorial, sobre todo en los departamentos,
Y cuando teníamos que fortalecer las capacidades territoriales, precisamente cuando estábamos profundizando la descentralización, acabamos con buena parte de las secretarías en departamentos y distritos. Y hoy tienen unas plantas irrisorias. El país se descentralizó, 4 o 5 años después acabó con las capacidades de las secretarías de salud. Y eso está allí todavía. Eso ocurrió ya hace casi 2 décadas, pero no hemos podido recobrar esas capacidades en el territorio y yo creo que el Instituto Nacional de Salud va a tener que seguir cumpliendo un papel importante y yo no sé cómo hacer esa descentralización, pero eso más que una amenaza es un desafío importante. Yo creo que en los temas de investigación tiene que fortalecerse, pero es una pregunta abierta y yo creo que quedará, Jaime, espacio ahora para la discusión de hasta cuándo. A mí me gusta mucho lo que plantea el profesor Wasserman, de tener esa buena crítica. Yo que he pasado también mi vida como investigador, uno tiene la tentación de que la investigación científica, la investigación sobre todo aplicada, va a servir para tomar mejores decisiones públicas, pero en el fondo para lo que sirve es para tener un mejor diálogo democrático. Hoy en día, cuando la discusión pública y política parece estar dominada por las emociones, cuando los hechos han sido dejados de lado, cuando vivimos en una cultura del entretenimiento, hasta la corrupción la hemos convertido en un entretenimiento. Yo creo tener una institución que de alguna manera limite el diálogo en el sentido positivo. Estos son los hechos, partamos de unos hechos básicos y ahí discutamos cómo podemos seguir mejorando las políticas públicas. Yo en eso comparto lo que dice el profesor Wasserman. La doctora Marta ahora va a plantear algunos de los retos futuros. Ella me decía también que el INS debería ser una institución de educación superior. Dejemos eso como un tema de discusión. Tenemos que seguir, fortalecer la carrera administrativa para investigadores y también yo creo que en el tema de la producción de insumos para enfermedades desatendidas definidas de una doble manera, las que no le importan a la industria y no le importan a Bill Gates, que tenemos algunas de esas aquí en Colombia, ¿no? Donde hay un trabajo importante que hacer. Entonces, esta es una historia compleja, no resumible en un titular, y yo quería dar simplemente algunas ideas gruesas para entender el devenir institucional y los desafíos futuros del Instituto Nacional de Salud. Gracias, Jaime, y gracias a todos por la atención. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que para bien del conversatorio hay en el escenario y entre los conversadores comprometidos e imparciales. Y eso hace que la manera como uno también, en el sitio donde uno se para a presentar sus puntos de vista, tenga una influencia muy particular. Y al contrario de lo que sucede en los periódicos, aquí sí los comentaristas y articulistas pueden intercambiar en tiempos reales sus discrepancias y no autoproclamarse de un modo o de otro, digamos. Me parece que tenemos esa gran virtud. Los periódicos, los lectores nos dan durísimo. Sí. Parece que no son muy imparciales los lectores. Parece que la rareza de los imparciales cada vez es más fuerte y hay una sobreposición de los comprometidos. Y entonces, dado que eso es así, me parece que están planteados unos ámbitos de la conversación que cada uno va a ir desarrollando. En principio me parece que el dilema es si hay una identidad que configura al instituto más allá de su pertenencia a la estructura institucional y burocrática del Estado, o los dos procesos históricos han creado esa mezcla que no se puede deshacer en el tiempo. Me gustaría escucharlos un poco en esa dinámica que marcaría un poco el destino y el porvenir del instituto hacia el futuro. Con una particular mención que se hizo sobre los recursos. A mí me parece que los rasgos que le dan identidad al instituto no han sido suficientemente valorados y no se compensan
y se ve la acción presupuestal como si fuera una cosa afuera y no como el valor de los hechos propios que genera el instituto en el ámbito del conocimiento, que al ser reconocidos socialmente necesitan esos procesos de asignación de recursos. Entonces yo le cedo la palabra al doctor Patiño para iniciar una controversia dentro del marco de la conversación. Bueno, a mí me preocupa para el futuro del instituto lo que mencionó el doctor Wasserman, que el instituto no sea un brazo técnico del Ministerio de Salud. Yo creo que el instituto debe tener una autonomía muy grande y en ese sentido, pues uno mira, tal vez lo más importante que hay en el mundo son los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, pues que distan mucho de lo que tenemos aquí en Colombia, pero hay una cosa que es importante de allá, y es que ellos son los que realmente definen las políticas de salud del país, no es la Secretaría de Educación y Bienestar, sino es la información que se deriva de los institutos nacionales de salud los que hacen, los que definen las políticas sanitarias. A pesar de que en el organigrama uno ve la Secretaría de Salud y Bienestar y debajo los institutos nacionales de salud, pero es el conocimiento que generan los institutos nacionales de salud lo que determina la política de salud. Y a mí me preocupa también ver que en otros países los institutos nacionales de salud se fortalecen. Recientemente estuve en México y el Instituto Nacional de Salud de México ha crecido de una forma impresionante, inclusive tiene el manejo de los hospitales públicos principales de México. Yo creo que eso es un poquito más allá de lo que a mí me gustaría que fuera el instituto nuestro, que no se ponga a manejar hospitales, pero les da una idea de lo que se le lo que ha significado en términos de importancia para el Estado mexicano el Instituto Nacional de Salud. Ahora, yo creo que el Instituto Nacional de Salud, como lo dijo, como lo recorrió el doctor Wasserman en su brillante repaso histórico, que yo por eso me abstuve de hacer referencias históricas, porque sabía que él lo iba a hacer de forma muy detallada. Yo creo que el instituto realmente ha congregado lo mejor de la inteligencia médica y ha sido el faro de la salud pública y de la medicina colombiana. Y eso no se puede dejar que se apague. Ese faro tiene que seguir brillando y tiene que seguir brillando con mayor fuerza. De manera que a mí me parece que como uno de los interrogantes que se nos han planteado para este conversatorio es cómo vemos el instituto en el porvenir. Yo quisiera verlo independiente, autónomo, no como un brazo técnico del ministerio, por fuera ciertamente del Sistema General de Seguridad Social en Salud y con un reconocimiento verdadero, real, a lo que significa la creación de conocimiento que allí ocurre. Y si nosotros vemos cuáles son las grandes epidemias y endemias que han azotado a Colombia y cómo se erradicaron, llegamos al Instituto Nacional de Salud, porque allí se acabó la viruela, allá acabaron con la poliomielitis y todo lo demás, de manera que el cólera, el tétanos, en una época yo como cirujano, cuando estaba en residencia y en los primeros años de mi práctica profesional, todavía teníamos tétanos en Colombia.
Y fue la producción del toxoide tetánico, de la vacuna y del toxoide sobre todo, que logró la erradicación del tétanos. Y hoy no tenemos tétanos en Colombia. De manera que yo sí creo que Colombia debe reconocer en el Instituto Nacional de Salud que es un tesoro en términos de lo que significa su aporte para mejorar la salud de los colombianos. Y yo lo que quisiera sería verlo cada día más autónomo, con una autonomía real, y que sea un instituto que siga siendo lo que yo siempre he creído el faro de la medicina y de la salud pública de Colombia. Muchas gracias. Esto está muy provocativo. Sí, pues primero quisiera aclarar que mi engagement es emocional, obviamente. Yo quiero mucho al instituto y lo admiro profundamente, y admiro profundamente su historia. Ya hace como 8 años que no voy. Pero no, tal vez yo quiero creer, no sé si me engaño, que de todas formas trato de abordar los problemas con objetividad y con cierta lejanía, y en todos los cargos que he ocupado lo primero que he hecho es tratar de hacer reformas, así que no es una nostalgia conservadora ni mucho menos. Lo que pasa es que a mí, igual que al ministro, con el cual estoy en casi todo de acuerdo, yo también pienso que alguien tiene que llevar la contraria. Y creo que en lo que dijo el doctor José Félix Patiño ahorita hay algo del quid de la cuestión. Posiblemente por ahorro, muy mal ahorro de esfuerzos y de recursos, nosotros hemos venido confundiendo durante años lo que llamaríamos el sistema de investigación en salud con el sistema de salud. En la mayoría de los países muy fuertes en esto están separados. Separados, por supuesto, con coordinaciones y con brazos que los unen y que los potencian mutuamente, ¿no? Pero con un interés y una voluntad separada. El doctor José Félix Patiño mencionó al Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Es un instituto de investigación de primer orden, en realidad es el mayor financiador de investigación del mundo. Y se hace una investigación de todos los niveles que uno puede imaginar, una investigación básica, la mejor del mundo, profundísima, pero también una clínica, es decir, el hospital que tienen ellos de investigación es algo extraordinario, en fin, ¿no? Bueno, es un hospital muy valioso, pero lo que quiero decir es que habría que reconsiderar eso de tratar de hacer todo con uno solo de los, no es dicho, poner todo el peso en una sola de las platos de la balanza. Y creo que una cierta división de labores, por supuesto muy bien coordinada, potencia grandemente y le da mucha mejor capacidad de respuesta al sistema. Esa es mi posición. Yo, por supuesto, no solamente que no me opongo a la descentralización, yo estuve absolutamente de acuerdo y feliz cuando el instituto, cuando salió del instituto, el gobierno marcó los acueductos, porque realmente incluso un grupo de jóvenes en aquella época hicimos un análisis de las actas de las juntas
directivas del instituto y concluimos que el 95% de la junta directiva era aprobación de contratos de construcción de acueductos. Terrible, ¿no? Que obviamente le quitaba muchísima fuerza en otros sentidos. Hay otros que lo sintieron porque tenían una fuerza política muy grande. Yo no lo sentí definitivamente. También me pareció excelente la fundación, la generación del INVIMA como un centro independiente entonces quería pues acentuar que de pronto a eso me refería yo, pues a la capacidad que tiene que tener un país tan grande, tan poderoso, tan diverso como Colombia, de tener más de un centro que se ocupe de eso y una cierta división de labores que no es desperdiciadora, que no es redundante, sino que por el contrario puede ser complementaria y enriquecedora. Totalmente de acuerdo con el estatuto del investigador, he dicho, tan de acuerdo que pues seguramente que ya se olvidó en la historia, pero trabajamos muchísimo durante, cuando yo era director, en compañía con todos los demás institutos. Muchos de los que mencionó el señor ministro eran de otra categoría, pero en ese tiempo trabajamos pues con el instituto, con Ingiominas, con el Instituto de Asuntos Nucleares que todavía existía, con la nutrición de bienestar familiar, con el Instituto de Cancerología, que en aquella época era instituto, todavía no era empresa. En fin, con varios de esos institutos que llamamos institutos ricos en conocimiento para generar un estatuto. Eso entró en la ley del servicio civil en un artículo que nunca fue desarrollado, infortunadamente, porque pues, tomaba más tiempo. La asesora jurídica nuestra en ese momento era Liliana Caballero, que hoy en día es la directora de Función Pública, o sea que ella conoce muy bien el tema, y yo creo que es una cosa importante. Ahora quisiera referirme también un par de palabras al doctor Ginás. Pues los que tienen mi edad y más. Este auditorio me encanta porque no me siento el más y que hemos estado prácticamente toda la vida vinculados al servicio público, en el instituto, en la universidad pública, pero todo el tiempo en el sector público. Hemos oído muchas teorías económicas sobre el desarrollo que necesita el país, etcétera. Entonces, mi posición ha sido, y yo lo he dicho muchas veces, no me importa la teoría, pero háganla. Es decir, cualquiera de ellas que sea, pues, con tal de que sea consistente y de que no se devuelvan dentro de 3 años con otra que la contradice, que es lo que muy frecuentemente ha pasado, infortunadamente. Yo creo que Colombia tiene tal dinamismo que será capaz de seguir desarrollándose como ha venido desarrollándose y creciendo y mejorando, a pesar de todo el pesimismo de todo el mundo, gracias a las teorías o a pesar de ellas. Pero lo va a hacer. Pero me parece que hay que ser coherente, es decir, si tenemos un sistema que establecimos hace 10 años y pasamos del puesto 68 del puesto 65 al puesto 62 en 10 años, el sistema no sirve. Conclusión rotunda de alguien de las ciencias duras. Puedo inventarme excusas, pero no sirve. Ahora, si usted desmenuza ese indicador, no el indicador global, sino que empieza a desmenuzar el indicador, ahí va a haber cosas bastante preocupantes. Es decir, porque ocupamos un puesto muy bueno en las potencialidades del país, un puesto muy bueno en su mercado, un puesto muy bueno en su potencial económico, incluso en su macroeconomía. Tenemos un puesto muy bueno,
pero cuando nos vamos a institucionalidad, a conocimiento y educación, nos vamos a los puestos 120, 119, 118, no 65. Y yo creo entonces que incluso ese indicador, que es malo de por sí, de 62 en lugar de 65, si uno lo desmenuza, le genera preocupaciones adicionales, y yo creo que eso pues hay que tenerlo en cuenta. Y lo que ha pasado recientemente me parece, pues yo he gritado, hoy mi columna trató de eso. No tenía ninguna idea de lo que estoy hablando. Las No, yo no sabía sobre el COMPES que nunca fue. Nunca fue, sí. Y es absolutamente es un hecho inaudito. Realmente es un hecho inaudito, es un COMPES que se discutió 2 años, que tuvo y sobre desarrollo de ciencia, tecnología e investigación. Y la meta del COMPES es que el año 2025 vamos a ser el 3er país más innovador de América Latina, y no fuimos capaces de sacar un COMPES, ¿no? Y el presidente nos anunció hace 2 semanas que incluso va a usar el fast track, dice, no sé, yo creo que no puede, pero dice que va a usar el fast track para trasladar los recursos que no se han comprometido en las regalías de ciencia y tecnología a carreteras terciarias. Muy importante las carreteras terciarias, pero entonces, ¿en qué queda el discurso de la competitividad, la productividad, etcétera, ligadas a la ciencia y tecnología? Por eso pienso pues que lo que decía al principio, no importa la teoría, me caso con cualquiera. Yo soy tremendamente heterodoxo, con tal de que sea coherente y con tal de que realmente se ejecute hasta el fin. Yo siempre insisto, y en el instituto lo dije varias veces, la gente piensa que trabajar es pujar. Y cuando uno puja, uno no trabaja. El trabajo es está muy bien definido físicamente, es fuerza por distancia, hay que mover las cosas. Ejercer una fuerza, pero mover la cosa. Si uno no la mueve, si uno está empujando la pirámide de Keops, pues uno se puede herniar y puede haber hecho mucha fuerza, pero uno no hizo absolutamente ningún trabajo. Muy bien, seguimos aquí y después trae la palabra para que... Primero, que yo a veces me siento moviendo la pirámide de Keops, pero bueno. Busca distancia. Yo hago primero una aclaración. Cuando yo hablé de esta categorización era en ningún momento, doctor Bárcena, doctor Patiño, con ánimo peyorativo, todo lo contrario. Me parecería que yo necesitaba pedir cierta indulgencia por tratar de hablar de una institución en la que no había estado involucrado, no conocía su historia, y respeto mucho paso que estuvieron por aquí, las personas que tuvieron esta historia de heroísmo. O sea, no era como una crítica, sino todo lo contrario, para decir esta mirada un poco tan desapegada, de pronto suena demasiado aséptica. Entonces eso era el sentido de la introducción. Sobre el futuro del INS, yo quisiera plantear esta disyuntiva, Marta, de la que hablamos ahora, si el INS es el CDC o es el NIH. Es el CDC, eso claramente es el CDC, ¿no? Pero es el CDC con tal vez 2 salvedades, ¿no? Yo creo que es el CDC donde, como lo tiene el CDC también, tiene que tener allí investigación. Investigación no solamente los temas de vigilancia epidemiológica, por supuesto, sino también con unos grupos de investigación y unos grupos de investigación independientes que le aporten a la discusión pública del país en diferentes alternativas. Ahora, el CDC también produce algunos insumos también. Entonces, en ese sentido, yo creo que comenzamos a entender cómo es identidad. Yo creo que eso nos da un norte claro de hacia dónde debe ser. El NIH es otra cosa, ¿no? El NIH es una especie de superconciencias dedicado a financiar investigación de naturaleza global, y nosotros tenemos otras instituciones para hacer eso.
Y yo creo que en eso es lo que ha venido convergiendo, esa es su adaptación, esa es su nueva identidad. Y ahí yo creo que también cabe celebrar que, por lo menos en la coyuntura reciente, el INS ha tenido éxito. Un poco lo que pasa cuando el CDC, en el tema del Zika, sale a buscar un socio en América Latina y encuentra que el Instituto Nacional de Salud de Colombia es tal vez donde obtiene los mejores datos y donde podemos hacer investigación. Yo creo que eso también vale la pena resaltarlo y sacarlo adelante. Y ahí hay una fortaleza grande que tenemos que seguir fortaleciendo. En el tema de la producción, yo creo que también hay un papel que no sé dónde se va a desarrollar, pero el país tiene que, creo yo, en los años que vienen, desarrollar alguna capacidad estatal o mixta en la producción de biológicos de algún tipo. No sé, puede ser biosimilares también. Nosotros tenemos, y eso es un tema de competitividad, una regulación hoy para incorporar biosimilares al sistema de salud que nos da una competitividad que no tienen otros países de la región. Y yo creo que el Instituto Nacional de Salud, por lo menos como propiciador, puede jugar un papel importante allí. Lo otro es que estamos construyendo también una ecología que tenemos que ser capaz de distinguir y alguien tiene que tratar de diferenciar estos roles de investigación. Tenemos un naciente Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud que se dedica a evaluación económica, de costo-efectividad de tecnologías, pero en algunas de las cosas a veces se traslapan. Hemos tenido, por ejemplo, una discusión reciente sobre costo-efectividad de algunas vacunas. Y esa pregunta la hemos hecho tanto al INS como al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Lo que hace el Instituto Nacional de Cancerología como organismo de investigación, que lo sigue siendo, porque es una empresa social del Estado, pero también es un instituto de investigación, donde parte de la política pública se hace allí. Yo creo que también allí existe la necesidad de juntarnos todos y diferenciar los roles. La misma dirección de epidemiología y demografía del ministerio, donde también yo creo que vale la pena plantear esa diferenciación. Entonces yo creo que aquí nos falta un poquito de orden institucional en esta ecología de funciones distintas de investigación que ha venido construyendo el Estado de manera no siempre articulada. Yo creo que es una discusión que hay que dar. No sé si un documento completo, entonces tampoco sale. Pero yo creo que a nosotros nos toca hacer esa tarea importante. Pero yo creo que es el CDC, eso es un poco como el modelo a seguir, el que debe marcar el derrotero futuro del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias, Jaime. Para terminar con un poquito de picante, un poco como nos ha invitado el profesor Wasserman, yo quería recordar que precisamente hace año y medio, 2 años, me metí en un intercambio de tweets con el profesor Wasserman, cosa que generalmente no hago porque no me gusta debatir a punta de 140 caracteres, pero precisamente Moisés, a raíz de un artículo suyo sobre esta discusión de combinar estos dos sistemas, el de competitividad y el de ciencia, tecnología e innovación, me encanta que ahora esté ya en una posición mucho más pragmática y sea, porque ahí coincidimos plenamente y es lo que sea, pero implementenlo, porque estoy de acuerdo con usted que aquí no ha sido tanto una falla de la teoría ni de qué planes, sino efectivamente un tema de implementación y de liderazgo en este tema. Y en ese sentido, yo quería, digamos, a manera de cierre, plantear y pensando en el futuro del instituto, muy en línea con lo que comentaba antes, que el instituto debe ponerse al servicio de esa agenda de competitividad del país. Y quería muy rápidamente recordar incluso que este concepto que mencioné de estrategia de especialización inteligente, que puede sonar muy sofisticado y demás, termina siendo un concepto adoptado y adaptado de Europa. Incluso su nombre en inglés, por si lo quieren consultar, se conoce por las siglas en inglés RIS3,
y es Research and Innovation Smart Specialization Strategies, que es la forma y el concepto que ha implementado Europa en los últimos años para asignar sus escasos recursos de ciencia, tecnología e innovación. En Europa se dieron cuenta que la forma en cómo venían utilizando esos recursos no estaba dando los resultados que estaban esperando. Todas las regiones le apuntaban a las mismas tecnologías, todas al nanotech, todas al biotech, todas a las TIC, llevando a que efectivamente no tuvieran esos resultados. Pues han adoptado este concepto que exige a que las regiones precisamente definan cuáles son esas áreas estratégicas a partir de sus fortalezas y sus vocaciones productivas, y de esa manera pueden acceder a los fondos estructurales, a los fondos de los fondos comunitarios para ciencia, tecnología e innovación. Esa misma lógica de recursos escasos para ciencia y tecnología claramente aplica para cualquier lugar del mundo, particularmente en un país como Colombia y una región como Bogotá. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, interiorizar más esta idea de poner al servicio de la agenda y los esfuerzos de competitividad esa agenda de investigación, y en ese sentido apuntarle precisamente a que de la agenda de investigación del instituto se generen patentes a las cuales se apunte precisamente a un uso y un aprovechamiento comercial precisamente como parte de estrategia de financiación, posiblemente no totalmente, pero sí como parte de la estrategia de sostenibilidad del instituto. Yo dejaría ahí mis comentarios. Muchas gracias. Voy a darle a continuación la palabra a la doctora Marta Lucía para que nos cierre el conversatorio, solo diciendo que una garantía de garantizar el fluir de la identidad del instituto es la forma como se ha iniciado esta controversia. Y hay una idea que es inconclusa, lo cual significa que tendremos que volvernos a encontrar y seguir conversando. ¿Sí? Entonces, Marta Lucía, para que cierres el conversatorio. Me hago aquí para poderlos ver de frente. Pues ante todo, quiero agradecerles inmensamente. La verdad es que es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Y es un honor conocer a muchos de ustedes de los cuales sé, pero que no conozco personalmente y no me conocen personalmente. Como es un honor para mí ser directora del Instituto Nacional de Salud y ser, por supuesto, la primera mujer directora del INS. Oyéndolos y leyendo toda la historia del INS, yo no puedo evitar pensar que uno lee diferentes institutos a lo largo de 100 años. La constante del INS realmente ha sido el cambio. Ha tenido la capacidad inmensa de reinventarse a lo largo de 100 años, la capacidad de adaptarse. Esa capacidad de adaptación es la que le permite estar hoy aquí. Esa capa sobre capa de conocimiento de hombres y mujeres ilustres que pasaron son lo que permiten, son la verdadera herencia del INS, el verdadero bagaje del INS. Hoy, a puertas de este nuevo siglo, enfrentamos nuevos retos, por supuesto, retos acordes con los tiempos que nos rodean. Por eso yo siempre digo que el INS no está cumpliendo 100 años, le ha cumplido 100 años a Colombia. El INS le ha cumplido a Colombia y siempre ha buscado los recursos, la gente, la manera de lograr las misiones que se le han encomendado. Hoy en día, definitivamente tenemos tareas o metas inmediatas en el horizonte. Una de esas, como le mencionaba el señor ministro, es ser una entidad de carácter educativo, sin dejar de ser el INS, pero por los salones del INS, por los laboratorios del INS, por los corredores del INS, han pasado casi todos los que han estudiado o han hecho doctorados en ciencias en Colombia. Cientos de magísteres, estudiantes de pregrado, y sin embargo, nunca el INS ha aparecido en ningún diploma, ni siquiera en nota de pie de página, siendo que en sus laboratorios, con sus insumos y con sus investigadores se ha formado a esas personas.
es de justicia para el INS, ya con 100 años, que adquiera ese carácter de entidad docente y pueda cobrar por él, y pueda ser visible para la historia. Es un honor, además, rotar en el INS y, por lo tanto, lo menos que se espera es que quede registrado en los diplomas de la gente. También tenemos un reto que ya el ministro lo mencionó, que es lograr la carrera administrativa de investigador. Esa carrera, como bien lo dijo el doctor Wasserman, ya está consignada en lo más difícil, ya existe en una ley, sin embargo, nunca fue desarrollado. Yo he hablado con Liliana Caballero en numerosas entidades y he hablado con los otros 16 institutos que tienen la misma característica que nosotros. Casualmente, hace 2 días recibí una visita de Colciencias que me traía una muy buena noticia, en la que ellos mismos están impulsando que Función Pública finalmente mueva todo el proceso de carrera administrativa para los investigadores. Si no es así, difícilmente podremos retener el talento humano, porque curiosamente en el centenario vivimos tiempos paradójicos. Curiosamente, siendo una entidad que requiere la mejor preparación del talento humano y el talento humano más especializado, tenemos los salarios más bajos del sector salud. Por lo tanto, si no existe una carrera administrativa especial para investigadores, no hay ningún incentivo para permanecer en el INS y tampoco hay ningún incentivo para atraer recursos frescos de convocatorias externas más allá de las fronteras de Colombia. Eso es lo que permitirá precisamente que el INS aporte a la agenda de competitividad del país. Cosas que son estructurales, como la educación, pero también como las condiciones de trabajo en que las personas viven. Es también muy importante que el INS vaya buscando su propio nicho. Por supuesto que los problemas generales del país han cambiado, pero para nadie es un secreto que tenemos un país sumamente desigual. Y ya esas diferencias hacen que haya reductos o problemas marginales en los sitios más apartados y dispersos, en las poblaciones precisamente más pobres, en las que se reúnen todos los determinantes sociales que requieren definitivamente atención del Estado-Nación. Se requiere un acompañamiento directo porque, tomando otro tema, la descentralización en muchos de esos lugares es solamente papel. Nos toca en el día a día apoyar en concurrencia, pero realmente significa responder en primera instancia. Por lo tanto, el INS necesita los recursos necesarios, el fortalecimiento de los equipos de respuesta inmediata para atender brotes y situaciones de emergencia, así como desarrollar nuevos retos complejos, por ejemplo, la nueva ley de trasplantes que implica para el INS una auditoría a lo ancho y largo del territorio nacional en una función que nunca le fue propia, que fue la IBC, que es la IBC y que le fue asignada en la nueva ley de trasplantes. Como ven, una vez más el INS se adapta a los retos que tiene y ha cosechado, nunca ha dejado de cosechar éxitos, nunca. Seguramente no con gestas tan notables como las de sus primeros años, pero el INS ha logrado de manera silenciosa seguir trabajando y seguir cosechando. Les voy a contar algunas pequeñas cosas que significan mucho para Colombia. Siempre ha sido un reto tener suero antimicrúrico, o sea, suero de serpientes coral. Los accidentes son pocos, pero precisamente por poco son poco importantes para la industria farmacéutica y poco importantes para el país. Esas personas se terminan muriendo en un pequeño hospital que hace lo que puede por ellos, porque definitivamente no son un número suficiente para que para nadie sea atractivo. Pues el INS, en una tarea silenciosa y juiciosa, ha logrado mantener en cautiverio serpientes coral, tarea muy difícil, porque las serpientes coral no comen en cautiverio. Y hacer esa tarea de hacerles las dietas especiales, alimentarlas y tener corales saludables que producen veneno, para nosotros finalmente tener suero antimicrúrico 100% colombiano es un logro del INS. Tanto así que esta tarde Ecuador nos está pidiendo 200 viales de suero antimicrúrico que no tienen. Asimismo, el INS, que había bajado muchísimo su capacidad de producción de suero antibotrópico, produjo en los 6 primeros meses del año pasado, en los últimos meses del año pasado, en los primeros del año pasado y últimos del antepasado, 45.000 viales de suero antibotrópico, es decir, toda la necesidad de suero antiofídico que Colombia necesita. Un suero de excelente calidad y con un reto que es más bien una ilusión, con la ilusión de que el instituto tenga un liofilizador, para que el suero pueda ser liofilizado y dure más de 10 años y pueda ser puesto en todos los rincones de Colombia. Ese tipo de cosas
que son pequeños logros, pero muy importantes precisamente en las regiones más apartadas, seguramente se especializará, o es el nicho de especialización del INS, sin obviamente dejar de contribuir a la política nacional, pero haciendo énfasis en cerrar esas desigualdades que existen en todo el territorio. La recuperación de los grupos de investigación es un reto para nosotros y en eso estamos absolutamente dedicados. Colciencias lo ha entendido y tiene ahorita un nuevo enfoque del cual me alegro. Pero hay barreras infranqueables, como el no poder certificar doctores, por lo tanto nunca tendremos grupos A. Ese tipo de evaluación que hoy en día nos excluye de la posibilidad de ser los de primer orden tiene que cambiar. Pero estoy muy contenta porque Colciencias así lo ha comprendido. Nosotros jamás estaremos en la lista de Shanghai, no somos una universidad, pero tal vez mañana podremos estar en el ranking de Nature, porque somos un instituto. Con eso quiero decirles que es una mezcla de retos que los nuevos tiempos nos traen. Estamos parados sobre hombros de gigantes, yo nunca olvido eso. Pero este entorno que a mí me toca vivir, tengo que saberlo combinar con las necesidades que el país tiene, las afugias que el presupuesto en ese momento me impone, la responsabilidad social que tengo con la población, sobre todo con aquella más desigual, y la necesidad además de cumplirle y de volver a hacer creer a la gente, a los 470 funcionarios que laboran en el INS. Les agradezco mucho que estén aquí hoy. Este forma parte de la celebración de un año del centenario del INS, y termino nuevamente reconociendo a todos ustedes, a todos los hombres y mujeres que han construido lo que el INS es hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos tenerlos en el próximo conversatorio. Vamos a sigue ahorita la imposición de la Orden de la Academia en el grado Gran Cruz, máximo galardón entregado por la Academia al Instituto Nacional de Salud y las instituciones que aportan al desarrollo de la salud en Colombia. Invito al doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia, al canciller de la Orden, doctor Juan Mendoza Vega, y a la doctora Marta Lucía Ospina, directora del INS. Muy buenas noches. Hemos escuchado en el transcurso de estas 2 horas lo que representa y ha representado y representará el Instituto Nacional de Salud en el país, en la importancia que ha tenido en el desarrollo de la salud, en la importancia que actualmente tiene, no obstante las adversidades, y la importancia que, como la doctora Ospina lo menciona, tiene que seguir teniendo. La existencia del Instituto Nacional de Salud no puede estar en duda, porque es que el Instituto Nacional de Salud es necesario para el futuro, para el desarrollo del país, para la competitividad, para la salud, para todo aquello que significa un Instituto Nacional de Salud, de acuerdo con nuestras características, de acuerdo con nuestras capacidades y de acuerdo con nuestras necesidades. Nosotros, al conocer la Academia Nacional de Medicina, la gran importancia del Instituto Nacional de Salud, no podíamos dejar de pasar desapercibida esta fecha, este año de conmemoración. Y es así que entonces se reunió el Consejo de la Cruz, la gran condecoración que nosotros como Academia Nacional de Medicina confiere a instituciones y personas que sobresalen y han sobresalido en su historia, en su quehacer, en su lucha, en sus derroteros. Es así que hoy la Academia Nacional de Medicina, con gran contento, con gran satisfacción, con gran agradecimiento hacia el Instituto Nacional de Salud, doctora, por eso que ustedes han hecho en sus 100 años y por esas bases que ustedes han sembrado para que continúe la labor tan importante del Instituto. Que existen acechanzas, como lo menciona el señor ministro, que existen dificultades,
que existe descentralización o centralización, que existen factores económicos y, digamos, olvido, entre comillas, de los entes gubernamentales hacia el Instituto Nacional de Salud. Todo puede ser cierto. Lo más cierto es que el Instituto Nacional de Salud tiene que seguir y es una necesidad. Y de acuerdo con las palabras que usted nos mencionó, en esa programación adaptado a la época, adaptado a las necesidades, adaptado a la proyección, entonces tiene que seguir así. Entonces, es así que la Academia Nacional de Medicina, como les digo, con gran contento, gran satisfacción y también como una responsabilidad nuestra, le confiere esta condecoración. Es costumbre de la Academia Nacional de Medicina y por normas del reglamento que esta condecoración debe entregarla el secretario perpetuo de esta institución. Es así que entonces confiero al doctor Juan Mendoza Vega ese honor, cual es entregar Muchas gracias, señor presidente. esta condecoración. Muchas gracias. Doctora, usted seguramente sabe que la Academia Nacional de Medicina no es pródiga en condecoraciones. Seguramente no habrá oído que le entreguemos la Gran Cruz a mucha gente, pero es que, como acaba de decir nuestro presidente, el instituto lo merece. Y lo merece por lo que ha hecho y lo merece por esa capacidad que señalaban el ministro y usted y los demás expositores de la mesa, de ir adaptándose a circunstancias muy cambiantes, muy difíciles, y de ir dando al país lo que el país va necesitando a pesar de las dificultades. Como usted verá, es una joya muy bonita. Esa joya debe ser y será no solamente un ornato para el instituto, sino un sol que ilumine el camino de ahora en adelante. De manera que me complace ponerla en sus manos. Muchas gracias. Junto con este pergamino que dice: el Consejo de la Orden de la Academia Nacional de Medicina se complace en anunciar que por resolución número 30 del 9 de febrero de 2017 otorga la Gran Cruz de la Orden de la Academia Nacional de Medicina al Instituto Nacional de Salud por la magnífica labor realizada a lo largo de sus 100 años de actividades. En Bogotá, a los 17 días del mes de marzo de 2017, y da fe el canciller de la orden. Bueno, pues yo lo recibo con toda la responsabilidad que significa y en representación de los miles de funcionarios, hombres y mujeres, que han pasado por el Instituto Nacional de Salud. Sí, señora. Mil gracias. En la mitad. Ah, sí, claro. Un minuto. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos. Vamos a invitar ahorita una copa de vino y gracias a la hospitalidad de la Academia Nacional de Medicina también. Y bienvenidos y sigamos entonces disfrutando con la copa. Gracias.